Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, gracias al toque que me dio aquí Paco, pues venimos a contar un poquito lo que sabemos de la prehistoria de Salobreña. Como dice ahí la diapositiva, digamos estudios que hemos hecho de recopilación de información, de datos, desde los del año 2012 al 2024. Salobreña es un territorio muy interesante que puede tener algunas vinculaciones con el resto de la costa, porque tiene un paleoambiente que podría ser similar y por supuesto con la zona de aquí de Albuñol. Y vamos a ver que hay datos y cosas interesantes y restos interesantes. Lo que pasa es que hay muy pocas investigaciones, porque hemos tenido muy poquita ayuda, digamos, de las universidades, de las administraciones para poder hacer algo más, y quizá también en parte culpa nuestra de no habernos atrevido un poquillo más a hacer más cosas, quizás. Bueno, lo primero, para que os orientéis un poquillo sobre el territorio de Salobreña, quizás, bueno, ahí veis un mapa más grande de la provincia, veis la ubicación de Salobreña, en la costa de Granada. No sé si se aprecia la línea discontinua negra, que es lo que marca los límites del término municipal de Salobreña, que como todos los términos municipales son digamos, una, entre comillas, frontera o delimitaciones siempre un poquito artificiales, ¿no? En el caso de Salobreña veis que en la parte este va marcando el término casi exactamente lo que es el río Guadalfeo, desde el Tajo de los Vados hasta la línea actual de costa, ¿no? Y por el otro lado, por el oeste, vemos las estribaciones de la Sierra del Chaparral, la parte norte, y en la parte, digamos, oeste del término de Salobreña, digamos que es la delimitación, digamos, geográfica del término de Salobreña. En la zona media veis la Rambla de Molvízar, que engancha con el Guadalfeo, y en la parte norte veis la Rambla de Cañizares-Escalate, que engancha también con el Guadalfeo, ¿vale? Eso en cuanto al territorio. Pero ese territorio no ha sido siempre igual. Ese territorio, como ocurre aquí también en la costa de Albuñol, como ocurre en la costa de Málaga, en toda la costa mediterránea, ha sufrido grandes transformaciones, sobre todo en lo que es el cambio en la línea de costa, ¿no? En el periodo que a nosotros nos interesa, que es la prehistoria reciente, aproximadamente entre 5500 a.C. y el 800 a.C., cuando llegan los fenicios, pues estáis viendo ahí como unas investigaciones que hicieron en los años 80, Osvaldo Arteaga y Hoffmann, geólogo alemán, pues hicieron unos sondeos geoarqueológicos por todo el perímetro, no solamente de la costa de Salobreña, sino de la costa de Almuñécar, de toda la costa de Málaga, incluso la costa de Cádiz, y sacaron una información muy interesante de que la línea de costa había cambiado. Veis ahí arriba, desde la prehistoria reciente a la Edad Media, a la actualidad, la línea de costa, eso que veis en amarillo, se había, digamos, conformado, digamos, en miles de años, y tuvo una aceleración bastante grande en los últimos 500 años, ¿no? De la Edad Media para acá. De tal manera que veis, en esa recreación de Google Earth que hizo nuestro amigo Carlos Arompa, es muy significativo porque podemos ver cómo era la desembocadura del Guadalfeo en la prehistoria reciente en comparación a cómo es ahora. ¿Veis? Hay una gran desembocadura donde destacan tres hitos muy importantes, que son el propio promontorio de Salobreña, el Monte Hacho y el Peñón. El Peñón de Salobreña, si lo conocéis, sabéis que está unido a la línea de costa actualmente. Anteriormente, la prehistoria reciente era un islote a 500 metros del promontorio de Salobreña, ¿vale? En cuanto a las investigaciones prehistóricas de Salobreña, pues hablaré un poquillo de los antecedentes. Algo se ha hecho, pero muy antiguo, con una metodología también antigua, que aportó una serie de datos, pero también muy limitados, ¿no? En el año 1963, Manuel Pellicer, que fuera profesor de la Universidad de Granada y también de la de Sevilla, catedrático y profesor mío, con el cual también estuvimos cavando en la cueva de Nerja, pues hizo un sondeo arqueológico en el año 63, como hemos dicho, y luego María Soledad Navarrete, que fue también profesora en la Universidad de Granada, otro sondeo al comienzo de la cueva, justamente un poco más allá de la entrada, otro sondeo, y sacaron una serie de datos interesantes, pero que según la época pues no explotaron, ¿no?, la posibilidad de que esos datos hoy día pueden explotar los trabajos que han hecho Paco o que han hecho Rafael Martínez Zagatín
que hubiesen aportado muchos más datos si la metodología y la tecnología fuera como es ahora, ¿no? En cualquier caso, en la cual capital es muy interesante porque Pellicer advirtió un posible, digamos, nivel de ocupación epipaleolítico, justamente, bueno, él lo llama epipaleolítico, hoy día entre el mesolítico y epipaleolítico, según la nomenclatura de las diferentes escuelas, puede variar. Pero bueno, anterior al neolítico antiguo, unos niveles de ocupación con huesos quemados y vértebras de peces, y luego varios niveles neolíticos con abundantes huesos de cabras y ovejas, y un nivel superficial ya revuelto con materiales neolíticos, calcolíticos y bronce. Lo que sí, una de las consecuencias que se puede sacar es que normalmente las cuevas, como las de los murciélagos, son cuevas funerarias de enterramiento, algo que no se constata claramente en esos sondeos de Pellicer. Sí se constatan muchos huesos de cabra y oveja, con lo cual es posible que su uso fuera más normal como redil para el ganado, lo cual no quiere decir que hubiese habido algún enterramiento que estuviese aquello revuelto. Encontró algunos huesos, pero parece que esos huesos fueron de la época de la peste que hubo por la costa de Granada en 1700 y pico, 1600 y pico. En fin, veis que hay algunos dibujos ahí de los que realizó Pellicer, en el otro lado veis alguna cerámica de la época de Navarrete, y luego hay otra publicación en 1978 de Pareja y Mejía que hablan sobre la historia de Salobreña en general, pero de la prehistoria dicen poco, solamente de unas tumbas argáricas que salieron precisamente en los años 60 y 70, muy interesantes. Se recuperaron algunos materiales, pero no se pudo constatar bien cómo salieron esos muertos, aunque sí se sabe más o menos el tipo de enterramiento. Siguiendo con las investigaciones, los antecedentes, entre el año 89 y 93, pues Domingo Armada, que es técnico de Cultura y Patrimonio de Salobreña, promovió una serie de investigaciones arqueológicas, históricas en general, y en lo que atañe a la prehistoria hay dos personajes, dos arqueólogos que pasaron por Salobreña. Uno de ellos fue Osvaldo Arteaga y otro don Manuel Pellicer, que ya lo hemos nombrado. Arteaga, aunque iba buscando el mundo fenicio en Salobreña, al excavar en el peñón, en la base del peñón, en los recovecos de la roca, encontró también materiales neolíticos, calcolíticos y de la edad del bronce, es decir, muy anterior al mundo fenicio, pero que apenas si los publicó, digamos, correctamente. Pero por lo menos el dato ahí estaba, y ese dato pues lo continuó don Manuel Pellicer en el año 93, un año después, y publicó un libro muy interesante de la prehistoria de Salobreña, que era una aproximación a la prehistoria de Salobreña. Ahí estáis viendo algunos de los materiales que se encontraron tanto en el promontorio de Salobreña como en el Monte Hacho. Nosotros, ese es el panorama que nos encontramos a la hora de intentar investigar algo a partir del año 2012. Y claro, una problemática muy grande, no grandísima. Por un lado, las transformaciones naturales del territorio, lo que hemos hablado, esa variación de la línea de costa, ha hecho que muchos yacimientos, digamos, se hayan desaparecido, hayan alterado. También los procesos de erosión y de colmatación naturales también han destruido, semidestruido o han ocultado muchos yacimientos. Por otro lado, la destrucción antrópica. El hombre ha destruido muchísimo. En la costa es increíble. En cada lugar donde se coloca un invernadero, en cada sitio donde se pone subtropicales, hay hectáreas, hay miles y miles de hectáreas que han tenido yacimientos arqueológicos, además seguramente importantes, y que han sido completamente destruidos. Algunas veces cuando hemos dado algunos paseos por el campo hemos podido constatar eso y vamos, es increíble. Y es lógico, si urbanizamos, si ponemos invernaderos o subtropicales sin hacer previamente algunas cautelas arqueológicas, algunas prospecciones, seguro que nos vamos a cargar un montón de yacimientos y muchas veces de una forma irremisible. Además hemos tenido expolio y destrucciones en muchos yacimientos, incluyendo desde el principio en la cueva de los murciélagos, en la cueva de las campanas, en la cima de los intentos, en la cueva del capitán, en las cuevas. Eso es la fijación, porque ahí está la manteca. Otro yacimiento es más difícil de encontrar, claro. A ver, eso es. A pesar de todo eso, nosotros nos planteamos a partir de 2012 una serie de objetivos según cómo nos encontramos ese panorama para investigar. Muy modestamente, pues intentamos seguir los tres principales objetivos que hay a nivel de patrimonio histórico, que es, por un lado, intentar conservar, proteger, por otro lado, conocer y por otro lado, divulgar. En cuanto al conocimiento, que un poquito es lo que nos trae aquí, por supuesto la conservación también es muy importante, es lo primero, pues lo que hicimos primero fue una recopilación bibliográfica, todo lo que había sobre la prehistoria de Salobreña, lo poco que había, y sobre el contexto general de la costa, incluso más sobre la provincia de Granada y más Andalucía Oriental.
Visitar los yacimientos conocidos, tomar datos de observación superficial, hacer algunas fotos. Y últimamente hemos realizado unas prospecciones arqueológicas dirigidas por el arqueólogo David Expósito, que no ha podido venir hoy aquí. Nosotros hemos acogido a su equipo de prospección y han salido cosas también interesantes. Por otro lado, también estudiamos materiales del museo y fondo arqueológico de Salobreña. Hay una serie hay un pequeño museito muy interesante para visitar y unos fondos arqueológicos del cual sacamos algunos datos. También intentamos rastrear el Museo Arqueológico de Granada, pero se ve que hay poca cosa de Salobreña y de la costa en general, aunque hay algunas cosas que ya hemos comentado a veces los arqueólogos. También hemos intentado recopilar noticias y materiales de particulares. Hay veces que en Salobreña se hace una calle o se hace una casa o lo que sea y salen cosas antiguas, muchas veces no nos enteramos, pero alguna vez nos podemos enterar y por lo menos intentar recoger el dato. De todo eso sacamos un primer libro en 2015, el que veis ahí, de Salobreña, de su origen en la Edad Media, en 2015. Ahí veis un poquito el equipo nosotros trabajamos desde el SEL, Salobreña Estudios Locales, con Domingo Armada, yo mismo, José Juan Redondo, Carlos Arompa, José Nava y otra serie de colaboradores. Ya metiéndonos en lo que es el territorio a nivel de yacimientos prehistóricos, no solamente tenemos yacimientos prehistóricos, sino también protohistóricos y romanos, pero centrándonos en los prehistóricos, ahí veis una distribución más o menos con su categorización según la asignación cultural, bien sea el neolítico, de la edad del cobre o la edad del bronce, y vemos que hay como dos grandes áreas, ¿no? El área del entorno de Salobreña, estáis viendo ahí, con el promontorio de Salobreña, que casi siempre va a ser el núcleo principal, el peñón de Salobreña, antiguo islote, el monte Hacho y el monte de los Almendros. En la zona norte vemos otra serie de yacimientos, donde está la Cueva del Capitán, el Tajo de los Vados y otros yacimientos, entre comillas, menores, aunque algunos de ellos puede dar sorpresa en un futuro. Metiéndonos ya directamente en lo que es el promontorio de Salobreña, es decir, el núcleo histórico de Salobreña, todo el mundo se imagina Salobreña, habéis estado la mayoría, ¿verdad? Bueno, pues ese núcleo histórico no se han hecho nunca excavaciones arqueológicas, pero salen bastantes material arqueológico. ¿Por qué? Porque Prieto Moreno, un arquitecto, en los años 60-70 hizo una restauración del castillo, que digamos que hoy día los arquitectos de patrimonio dicen que se reinventó el castillo de Salobreña, y es verdad. Digamos que hizo el castillo a su gusto, pero el castillo a su gusto, además, en el patio de armas, hizo un sondeo, porque quitó escombros para limpiar todo el patio de armas tal y cual, y sacó como unos 2 metros de potencia arqueológica con materiales romanos, prerromanos, prehistóricos, y todo eso lo tiró como escombros por el Tajo del castillo de Salobreña. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hace años paseábamos por allí y digo, oye, mira, un plato engrosado de borde carcolítico, uy, mira, una cerámica fenicia, una cerámica griega, ostras, esto aquí parece que de bronce final increíble, ¿no? Se ve que Salobreña hubo una ocupación, por lo menos de 3.000 a.C., increíble. Y la característica fundamental de Salobreña es que yo no conozco en toda la costa, desde Málaga a Almería y posiblemente más, un punto concreto donde haya una población continua o casi continua desde el 3.000 a.C. hasta la actualidad. Eso, yo hago un barrido por toda la costa y es muy difícil ese arco temporal tan grandísimo. Y seguramente habría también ocupación antes del 3000, pero como hay excavaciones, pues no se ha podido constatar. Pero seguro que había también neolítico y neolítico antiguo seguro, porque lo había un poquito más arriba y un poquito más abajo y en toda la línea del Guadalfeo. Y ese era el sitio más importante de todo. ¿Por qué el más importante? Un sitio al borde del mar con 100 metros de altitud, al borde de la desembocadura del Guadalfeo, al borde del mar, con fuentes de agua al pie, en la mitad del promontorio. Mejor sitio que es imposible, para aquellos tiempos, incluso para ahora también, ¿vale? Ahí tenía algunos de los materiales que han aparecido. Concretamente, en la época del Calcolítico he puesto el modelo del... Cuando vaya por el tiempo, más o menos me da el toque, ¿vale? Que no he puesto ni el cronómetro siquiera. He puesto un modelo del poblado calcolítico o edad del cobre. Siempre que digo calcolítico es sinónimo de edad del cobre aproximadamente, de los millares, que seguramente habréis oído hablar más de uno, ¿verdad? No quiero comparar exactamente Salobreña con los millares, pero según lo que ha salido en Salobreña, según dónde ha salido y según el material que ha salido, yo estoy casi seguro de que había una parte alta en Salobreña
con una ocupación que sería muy parecida a la que estamos viendo ahí, en la parte alta de Millares. Probablemente en algún momento de su historia se amurallaría con cabañas como las que veis ahí, que es una recreación de los Millares, ¿vale? Por lo menos un nivel en la corona de Salobreña seguro, y posiblemente otros niveles también en otras zonas, como en el Paseo de las Flores, si conocéis Salobreña, y es posible que en otras zonas. ¿Por qué? Porque hemos encontrado materiales en la zona que cae por ahí, ¿vale? Es una comparación un poquito de eso, pero bueno. Pero muchas veces los patrones se repiten, ¿eh? Lo que pasa es que el poblado de Salobreña sería mucho más modesto que el de Millares, por supuesto. Seguimos adelante. En el promontorio de Salobreña también hubo edad del bronce, lo que se llama bronce argárico. Ahí veis la cronología aproximada, aunque ya la última etapa ya se pasa del mundo argárico y se mete en el mundo del bronce final. Estáis viendo el modelo de Peñalosa, digamos el poblado probablemente mejor conocido del mundo argárico de lo que es Andalucía Oriental. Veis que en el mundo argárico, a diferencia con el mundo de la edad del cobre, la ocupación de un cerro se suele hacer con una terrazas artificiales, ¿no? O sea, digamos que se esmeran más por seguir un patrón aterrazado más o menos estricto, por lo cual requiere un urbanismo ya más desarrollado, ¿no? Y ya las casas no son normalmente chozas así de piedra con cubierta vegetal, sino que suelen ser ya con los muros, digamos, de mampostería más hacia arriba, aunque la cubierta también sería también de vegetal, ¿no? ¿Y por qué pensamos eso? Que en Salobreña sería parecido, porque hemos encontrado en el nivel superior del castillo que había materiales también de la edad del bronce, cerámica doméstica y cerámica de enterramiento, porque tenían la costumbre de enterrar a los muertos debajo de las casas. Eso que ha ocurrido muy pocas veces en la historia de la humanidad. Pero en esa época era eso típico, tenía una especie como de culto a los ancestros, ¿vale? Y metían a los muertos debajo de las propias viviendas. Con la cosa curiosa de que en Salobreña, en el nivel inferior, el nivel que hay por debajo de la primera línea roja más alta, al nivel del Paseo de las Flores, aparecieron 4 tumbas argáricas que seguramente tenían también las viviendas arriba, pero al reestructurar el Paseo de las Flores quedaron solamente el nivel funerario, mientras que el nivel habitacional se destruyó. ¿De acuerdo? Y en otras 2 líneas rojas más abajo tenemos noticias también de aparición de tumbas y de materiales, con lo cual seguramente ese modelo de terrazas que vemos en Peñalosa se seguiría también esto. Pero ¿qué ocurre? Que como no hemos excavado, ni nadie ha excavado, pues solamente son hipótesis. Pero hipótesis que ahí están. Veis algunos de los tipos de tumbas. Estas eran muñecas, pero en Salobreña salieron algunas muy parecidas. En los ajuares veis aquí las típicas tulipas, veis aquí las espadas, los puñales argáricos, y eso son cerámicas ya del bronce final más antiguo. Con la cosa curiosa que en 2016 salió una estructura de mampostería muy interesante debajo de la Torre Nueva del Castillo de Salobreña, asociada a cerámica en principio del bronce final, ¿vale? Como la que estáis viendo ahí, y algunas más vastas, más de, digamos, de cocina o de mesa. Y yo estoy convencido de que eso forma parte de una estructura de amurallado o de bastión, probablemente de la época del bronce argárico, luego reutilizada en el bronce final. Son solamente hipótesis, ¿vale? Porque la cerámica que supuestamente iba asociada, según tengo entendido, era del bronce final, que me gustaría verla, que todavía no la he visto. Porque ahí eso lo hizo el Instituto de Estudios Islámicos, que ellos iban a buscar más que en la parte medieval islámica, por lo cual lo otro pues parece que le interesaba menos. Y es una pena. El Peñón de Salobreña. Salimos del promontorio y nos metemos en el Peñón. En el Peñón de Salobreña, Osvaldo Arteaga, como comenté antes, iba buscando a los fenicios, pero no encontró apenas fenicios, aunque figura en todos los libros como que Osvaldo encontró fenicios. Yo he mirado las 20 y tantas cajas que hay de sus excavaciones, sus inventarios, y si salen 2 fragmentos de cerámica fenicia, entre comillas, es mucho. Sin embargo, sí salía más cerámica prehistórica, tanto neolítica, menos, como alguna calcolítica, del bronce, el cuchillo este lo aportó un vecino de Salobreña, que lo encontró en el año 75. Este fue el pionero de descubrir que había un yacimiento allí en el Peñón de Salobreña que nadie le creía. Se llama Manuel Mira, aquí un homenaje porque la verdad es que triunfó. Tenía 14 años y estaba convencido de que había algo antiguo.
Otro de los yacimientos, quizás, que le hemos metido, digamos, más mano, porque hemos investigado más a fondo los materiales, es el Monte Hacho. El Monte Hacho está a 500 metros al norte de Salobreña aproximadamente. Tiene un problema increíble, que fue una cantera que en los años 40, 50 se utilizó para construir la carretera de Salobreña, la canalización del Guadalfeo, y fue destruido coincidiendo prácticamente, la cantera coincide prácticamente con la ocupación. El lugar de ocupación, neolítico, calcolítico y bronce, o sea, prehistórico, coincide prácticamente, es alucinante. Pero bueno, a pesar de eso, en un frente de cantera, un arqueólogo de allí, Pepe Navas, consiguió ver que había cortado una tumba prehistórica. Esa tumba prehistórica fue expoliada, por desgracia, y suponemos que parte del material pudo ser recuperado, que es la vitrina que veis ahí. Yo me despido, sí, en este lado. En esa vitrina estáis viendo una serie de cráneos, de mandíbulas. Es solamente una pequeña representación porque había restos de al menos unos 6 individuos. Junto con esos 6 individuos hay una colección de sílex, de cuchillo, algún geométrico de sílex, en fin, de unas 40 piezas. También aparecieron fragmentos correspondientes o casi completos de 26 cerámicas, 26 vasos cerámicos fabricados a mano. Macroindustria, alguna hacha pulimentada, molinos con ocre, hay 2 varillas de hueso, hay una cuenta que parece que es de varicita, casi seguro. En fin, nos daba un conjunto que merecía ser estudiado y por eso lo estudiamos a fondo, sobre todo la parte de la lítica, pues gracias a José Juan, nuestro compañero geólogo, y hicimos la monografía esa que aparece ahí, el yacimiento prehistórico del Monte Hacho. Con lo más interesante de todo es saber de dónde proviene el sílex de Salobreña, porque sabemos que en toda la costa no hay sílex tallable y el sílex tenía que venir de algún sitio. Ahí estáis viendo las flechitas de dónde venía el sílex, de la formación Milano en amarillo, de la formación de la parte del sílex tipo Turón o el sílex tipo Malaver. Lo más cercano del sílex, unos 80 kilómetros, lo más lejano 200 kilómetros. Imaginaros cómo iban las redes de comercio, de intercambio de materiales, mejor dicho, en la época prehistórica. Eso funcionaba increíble. Sabemos que hay malacofauna para los colgantes y eso a 200 kilómetros y más al interior, y son malacofauna marina que aparece. Yo muchas veces digo, esta gente hacía, entre otras cosas, que se pueda constatar sílex por malacofauna. Había como un trasiego ahí. Eso de las cositas que se puede constatar, aparte de la investigación que estáis haciendo vosotros, que seguro que sacáis mucho más en esas redes de intercambio, ¿vale? Pero sí es interesante. Vamos a ver, seguimos para adelante. ¿Cómo vamos de tiempo? 7 minutos. Vale. En el Monte Hacho salieron otros materiales. Hay una pieza muy interesante que a Paco ya le dije que seguro que le interesa, ese molino en los principios de la fabricación, muy particular, una pieza que pensábamos al principio que era un mortero, pero claro, cuando lo vio el geólogo José Juan, dije, ¿qué mortero esto es? ¿No estás viendo las estrías que tapa cuál? Esto parece que es el principio de un brazalete. Digo, bueno, si tú lo dices yo, amén, vamos. Y así es. Yo creo que Paco seguramente dará visto bueno cuando lo vea en directo. Otros materiales, estáis viendo, dos recipientes completos de una cista del bronce de allí, esos dos que están en dibujo, y hay otros materiales más que salieron de la parte superficial del Monte Hacho. Imaginaros, a pesar de estar prácticamente destruidos, imaginaros lo que habría ahí. Ya Arteaga dijo que sería uno de los yacimientos más importantes de toda la costa de Granada, pero claro, antes de la destrucción, no después. Un hacha de bronce, de cobre, mejor dicho, cobre arsenicado, que está en el Museo Arqueológico de Granada. Y bueno, y como último yacimiento importante tenemos el Tajo de los Vados. El Tajo de los Vados, que supone el primer asentamiento neolítico descubierto en la costa de Granada, porque hasta ahora se conocía la cueva de los murciélagos, la cueva del Capitán, la cima de los intentos, la cueva de las campanas, todo cueva. ¿Es que los neolíticos vivían en cuevas? Pues no, porque eran gente ya productores que cultivaban su tierra, cuidaban de su ganado, y meterte en una cueva es perder la conexión directa con tus campos de cultivo y con tu ganado, ¿no? Entonces es un poco absurdo. ¿Para qué se utilizaban las cuevas? Fundamentalmente como necrópolis, como ya había apuntado Javier Carrasco, profesor de la Universidad de Granada, como ya Pérez Barrada, tengo una cita de Pérez Barrada del año 60 y poco, que no tiene desperdicio, que antepone, digamos, lo que estamos viendo claramente, ¿no? No tiene desperdicio. Entonces, lógicamente, vivían fuera.
Pues un buen día, con el técnico de Cultura y Patrimonio de Domingo Armada paseando por el Tajo de los Vados, empezamos a ver, hostia, cerámica a mano, esta está decorada, está con la Virgen, en un sitio tan elevado, que eso es lo raro, ¿no? Fijaros el cerro ese como es, ¿no? Es una cosa así, que teóricamente se había dicho siempre que los neolíticos estaban en zonas llanas, al borde de los ríos, tal y cual, para poner sus cabañitas, todo lo otro, y nos encontramos un asentamiento neolítico antiguo en un pedazo de cerro ahí increíble. Digo, bueno, pues muy bien, pues ya está. Esto es neolítico antiguo. Digo, yo lo voy a publicar. Me decía Javier Carrasco, ¿tú estás seguro de que es neolítico antiguo? Digo, vamos a decir neolítico antiguo o medio, como te gusta a ti. Pero yo estoy seguro que es antiguo, vamos. En la publicación sale neolítico antiguo o medio. Y ya, Rafa, ¿verdad? Tú te tiras más para el neolítico antiguo, ¿verdad que sí? ¿Tú entiendes más de eso que yo? Pues ya me quedé más tranquilo. Cuando Rafa dice eso, o Paco es capaz a mí de decirlo, digo, ya me quedo yo tranquilo. Ya. Pero aquí lo curioso, una cosa importante, que además de encontrar el primer asentamiento neolítico de la costa, se puede relacionar con un territorio, que es lo que yo le comentaba a Paco, y se lo comento a Rafa, que Rafa ya está viendo cómo van los territorios neolíticos, aunque Paco también lo ha visto en el entorno de la Vega de Granada, Monte Oriental Occidental, tiene varios artículos, que se va viendo una dinámica de ocupación del territorio, por lo menos una aproximación. Me acuerdo de vuestros artículos que decís, hay un asentamiento, hay una zona hay unos necrópolis que son las cuevas, y hay en las zonas quizás más altas las pinturas que están marcando los territorios. Digamos, son 3 grandes hitos, que había muchos más, pero de los hitos que se pueden, digamos, constatar arqueológicamente, son de los 3 grandes hitos que podemos constatar en una zona. Y mira por dónde aquí se puede, por primera vez en la parte de la Costa de Granada, se puede constatar. Tenemos un asentamiento, tenemos la Cueva del Capitán, aunque hemos dicho que no hay constatación de muertos neolíticos, pudiera haberlo, pero hay otros barranquillos un poquito más al sur que es muy probable que lo haya, están por investigar. Donde haya cueva, en el entorno de un asentamiento, es posible que hubiese también la conexión, ¿no? Me acuerdo de una publicación de Javier Carrasco que marcaba las cuevas del litoral de Granada y ponía como un circulillo de 2 o 3 kilómetros de diámetro, y dice, aquí tiene que estar los asentamientos, aquí, bingo. Se lo puede decir a Javier Carrasco si lo ve, diga, aquí acertó. Está a un kilómetro, en línea recta hay 1 kilómetro entre ese asentamiento y esa cueva. O las cuevas que hay más allá, que están a 1 kilómetro y poco. Me da lo mismo. Y seguro que por ahí estaban los muertos. O si no, en esa parte que está esa lice roja, que hay ahí abrigos y cuevecillas, y hay también, seguramente, enterramientos también de la época del Neolítico, aparte de alguna pinturilla. Con lo cual ese modelo que vosotros visteis en el entorno de Vega de Granada y la zona interior de Granada, también aquí se puede cumplir en las cosas que se pueden, digamos, evidenciar arqueológicamente a nivel de superficie. Que nosotros no me cae el diente en ningún lado. Estamos recopilando datos y poniéndolos sobre la mesa, pero solamente conociendo un poquito el territorio se van viendo cosas. En ese digamos, concepción o aprovechamiento del territorio estamos viendo, digo, esta gente, productores en ese cerro que pintaban un pedazo de río que tenía ahí, que tenía agua siempre, tienen las cuevas y tienen la zona de los palmares que está atrás, muy propicia para el pastoreo y para la agricultura. ¿Qué más querían ellos? Un control, un dominio os subís vosotros a ese cerro y flipáis con el entorno, cómo se domina el entorno. Ya hablando con Rafa, la importancia de ese control del territorio parece que cada vez va a ser más evidente, porque si no, eso no tendría sentido que se pusieran ahí, esta gente, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos por lo menos un modelo de hipótesis que seguramente se va a ir desarrollando en un futuro. Y yo creo que con esto lo cuadramos más o menos el tiempo. ¿Sí? Pues mira, lo que me queda. Agradecimiento al Ayuntamiento de Albuñol, por supuesto, a Paco Martínez Sevilla por el gran esfuerzo que lleva aquí con el proyecto de los murciélagos, que está partiendo el pecho así, bueno, pronto dicho, como organizador de la jornada, por supuesto al público asistente y a los miembros del SEL, que somos nosotros, Salobreña Estudios Locales, Domingo Armada, que no ha podido estar aquí, José Guarredondo, geólogo, que sí está aquí, Carlos Arompa, gran amigo y quizás el primero que empezó a divulgar la prehistoria de Salobreña, que tampoco ha podido estar, José Nava, historiador y arqueólogo de Salobreña, que tampoco ha venido, pero por lo menos una aportación buenamente la que se puede hacer con, digamos, presupuesto cero o menos tropecientos cero. Y ya está, ya con esto pues doy el relevo ahí a Rafa a ver qué nos cuenta de la Abrigo Zacatín, ¿vale? Gracias.